Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, para aquellos quienes se dificulta todavía en la búsqueda. Es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 7 y versículo 24. Quisiera hablar acerca de el necio y el sabio, o aquel que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena. Y de esto quisiera sacar una aplicación espiritual y el Evangelio. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Quisiera ilustrar la casa en construcción como la vida de una persona, ¿sí? Aquí hay dos hombres, ahí está el terreno, digamos, están los hombres, y van a construir sus casas. Quiero asociar la casa como la vida de la persona, sobre dónde la está construyendo, sobre qué tipo de terreno la está construyendo. Estaba leyendo una Biblia ilustrada para niños. En las noches, cuando voy a acostar a Salomé, entonces abro la Biblia ilustrada con dibujitos y encontré esta historia. Y esta historia me pareció pues interesante, que la casa estaba dibujada sobre una roca literal, una peñasco, pues una roca literal. Entonces yo decía, ¿cómo se hace para construir una casa sobre un peñasco? ¿Cómo hace para cavar en la piedra y poner cimientos? O sea, cosas que yo no entendía cómo hacer. Hasta que leí, vamos a leer en Lucas, que es el pasaje paralelo en el capítulo 6. Vamos a ir un momento al capítulo 6. Lucas capítulo 6, desde el versículo 46, dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí entendí que el terreno del hombre sabio y el terreno del hombre necio, ambos eran el mismo terreno. Era un terreno arenoso, pero el del hombre sabio, él tenía que cavar en la arena, tenía que ahondar en la arena hasta encontrar el fundamento, el piso, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la casa estuviera sólida, estuviera firme, estuviera inconmovible. No así el necio. El necio no hizo lo que hizo el sabio. El necio se conformó con ponerla sobre la arena. Bueno, probablemente le pareció fácil, ¿verdad? Ay, no sé por qué este hombre se está complicando tanto la vida, ¿verdad? Cavar y cavar. De pronto duró varios días cavando sus huecos. Cavar y cavar y cavar. Yo estoy tranquilo. Yo la voy a edificar sobre la arena, no más.
A lo mejor pensaría así. Pero el hombre sabio estaba pensando un poco más allá que el hombre necio. El hombre sabio estaba pensando en el futuro, en lo por venir. El necio no. El necio dijo, bueno, al final todos vamos a morir y pues pensaría así, quizás. Son dos terrenos, son dos casas. Probablemente la casa del necio era una casa despampanante, es vislumbrante, brillante, hermosa exteriormente. Probablemente tenía muchas habitaciones, muchos baños, probablemente tenía un garaje hermoso y corredores preciosos. Probablemente la casa del sabio también. Y a lo mejor el necio pensaría, bueno, pero ¿qué tiene de diferente la casa del sabio a la casa mía? Ambas casas son iguales. Exteriormente, sí. Pero habían cosas que el sabio hizo que él no hizo. Y quiero pensar en el fundamento. La Biblia dice literalmente que la roca es Cristo. Así lo dice en otro pasaje, no lo voy a leer ahorita. Literalmente la palabra dice, la roca es Cristo. Y si el sabio fundó su casa, la puso sobre la roca, es decir, que la puso sobre un fundamento y el fundamento es Cristo. Es decir, puede venir agua, puede venir ríos, puede soplar viento, pero la casa va a permanecer porque está cimentada sobre la roca y la roca es Cristo. Ahora, ¿qué pasa con el necio? Fijémonos un momentito. ¿Por qué el necio hizo lo que hizo y el sabio hizo lo que hizo? El primer versículo que leímos dice la palabra de Dios. Fíjense ustedes, dice, voy a leer allí en Mateo. Hay algo interesante allí. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, y la palabra oír está relacionada a entender lo que se está diciendo. Si tú estás aquí en esta hora, en esta reunión, y tú estás oyendo el mensaje, pero no estás entendiendo el mensaje, probablemente no esté pasando nada en tu vida. Tienes que procurar entender el mensaje que se está hablando hoy. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. El Señor dice allí en el versículo, dice, el que me oye estas palabras, el que atiende a estas palabras, el que entiende estas palabras. ¿Sabe una cosa, amigo? Muchas veces los mensajes son difíciles de entender, porque la Biblia no es fácil de entender. Pero con mayor razón, el ser humano tiene que hacer el esfuerzo por entender la palabra. Y si no la entiende, ¿sabe qué debe hacer? Ir y preguntar con diligencia. Oye, ¿qué trataste de decir? Mire, tengo una prima, y esta prima mía, ella es sorda y muda. Y a su temprana edad, a ella la llevaban a la reunión. Mi abuela la llevaba a la reunión de culto y escuchaba la palabra. Bueno, no escuchaba porque era sorda, pero ella veía los labios del hermano que predicaba. Ella veía los labios del hermano. Evidentemente ella no entendía porque el hermano estaba bien lejos por allá. No entendía. Pero ¿sabe qué hacía ella? Ella iba y le preguntaba a mi abuela después en casa, abuela, dime qué dijo el hermano. Y mi abuela le recitaba todo lo que el hermano había predicado, y esta muchacha llegó a ser salva. ¿Por qué? Porque tuvo diligencia en conocer la palabra de Dios, de aquellas cosas que no entendía. Hay que tener diligencia en la palabra de Dios. Entonces dice, el que me oye estas palabras y las hace. Fíjense que se añadió esto acá. Y las hace. No solamente creer. Yo creo en Cristo. Cristo es el poderoso. Cristo es el Redentor y el Salvador. ¿Es mentira? Es verdad, pero no es suficiente. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los demonios creen y hacen algo que muchas veces nosotros no hacemos. Tiemblan. Dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Saben por qué?
porque ellos reconocen la autoridad del Señor Jesucristo como el Salvador, como el dueño del mundo. Lo reconocen. ¿Y qué de ti? Solamente creer. Creer es importante creer, claro que sí es importante, pero hay que hacer. Dice allí, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiero pensar un momentico en el terreno del necio. Vino la lluvia, dice, descendió la lluvia. Y quiero pensar en muchas veces el juicio que viene del cielo, de parte de Dios, mejor dicho, ¿sí? Como hablé en tiempo pasado, Dios tiene doble faceta, las dos caras de la moneda. A veces amor, a veces es fuego consumidor. Entonces el mismo Dios del cielo a veces envía sus juicios sobre este mundo para los desobedientes, para hacerles despertar muchas veces. El tema es que si estás edificando sobre arena, la arena puede simbolizar muchas cosas que no tienen que ver con Cristo. La arena es inestable. Y a veces el que no confía en el Señor Jesucristo, sino que está confiando en otras cosas, eso es inestable, amigo. Inestable. Tu casa va a caer. Dice, vino lluvia del cielo, descendió, cayó sobre la casa. Cuando dice aquí en la palabra que vinieron los ríos no es como el río Huéjar, por ejemplo. No se refiere a ese río, porque ¿quién va en su lógica va a poner una casa en el río? No. O en la cuenca de un río, no. Es sencillamente que las lluvias torrenciales hacen crecer ríos y esas inundaciones vienen y golpean la casa. Pero al fin y al cabo es un golpe lateral que está recibiendo la persona. Muchas veces las personas están recibiendo embates y embates y no están entendiendo que la casa puede caer. Tienes que entender que hay un fundamento que es Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él es el fundamento. El Hijo unigénito de Dios es el fundamento. ¿Para qué? Para que el que cree no se pierda, como vamos a ver más adelante con la casa. ¿Qué pasó con la casa? Dice, después que vinieron ríos y soplaron vientos y dieron en la casa con ímpetu, dice, fue grande su ruina, dice la palabra. Y ruina allí es como cuando usted agarra un papel y lo rompe en pedacitos, así. Es decir, queda inservible. Así es la ruina del hombre que construye sobre arena. Dice, no se pierda. Y el que cree, entonces tiene vida eterna. El que cree, evidentemente, es el que cree y hace lo que hizo este sabio. ¿Sabe qué hace la unión de la tierra con el agua? Barro. La tierra con el agua hace la unión de barro. Mayor inestabilidad en la tierra, querido amigo. Mire, hay personas que pasan toda su vida sumergido en el teléfono. Y no quiero decir que el teléfono sea malo. El teléfono es bueno, es una herramienta buena, pero a veces es una herramienta mala. Entonces, pero a veces estamos más inmersos en el teléfono, en la parte mala que en la parte buena, y eso consume nuestro tiempo. Y estamos cimentando nuestro tiempo en el teléfono. ¿Sí ven? Cosas sencillas que parecen ilógicas. ¿Por qué el hermano está hablando de estas cosas? No, póngase a pensar. Póngase a pensar y se dará cuenta que estas cosas están pasando en la raza humana, desviando la atención del Señor Jesús y concentrándola en otro fundamento. Y no solamente esto, hay muchos otros fundamentos que no tienen que ver con el Señor Jesús, ¿sabe? Dice la palabra de Dios allí entonces, ya para concluir. Edificó su casa sobre la roca. Esa palabra roca es interesante porque no es la palabra piedra, sino roca, ¿sabe? Y cuando en la Biblia se describe la palabra Petra, roca, se describe al Señor Jesucristo. Cuando se refiere a una Petra,
una petrica chiquitica. Se refiere entonces a otra cosa que no tiene que ver con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo es la roca eterna de los siglos. Y muchas veces en la clase de jóvenes que tenemos allá en Porfía, cantamos: es Jesús, la roca fiel, es Dios, eterno juez, es Él. Es Jesús, la roca fiel. Y los muchachos lo cantan con mucha fuerza, ¿verdad? Pero a veces esa roca todavía no es la roca de esos jóvenes. Es triste que estén cantando con mucha fuerza: es Jesús, la roca fiel. Pero la roca todavía no se ha convertido en la roca de ellos, porque están fundamentándose sobre fundamento de arena. Joven, señor, señora, adulto, el mensaje es para todos. No es solamente para los jóvenes. El joven que está confiando en su propia prudencia, déjeme decirle que está cimentándose sobre arena. El joven que está desobedeciendo a sus padres, déjeme decirle que está cimentándose sobre arena. En cambio, el joven que está obedeciendo primeramente la palabra de Dios, está confiando en nuestro Señor y está obedeciendo a Dios y está honrando a su padre y a su madre para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, está cimentando sobre la roca eterna de los siglos, que es Cristo. Así mismo es. Pero querido amigo, usted que ya tiene edad, a ti también queremos hablar. ¿Qué fundamento tienes? Tu casa, tú, esa casa que estás construyendo, que exteriormente probablemente se ve hermosa y se ve bonita, y así tiene que ser. Pero ¿sobre quién estás fundamentado? Tu casa, ¿sobre qué la estás fundamentando? Te quiero hacer una pregunta importante. Si viniere las lluvias del cielo y eso produce inundación, y vienen los vientos y soplan con ímpetu contra aquella casa, tu vida, ¿cuál será tu fin? Esta pregunta te la hago no para que me la respondas desde allí, sino para que te quedes con eso y entiendas en cuál fundamentos estás poniendo tu casa, que es tu vida, tu propia vida. Así dejamos esta palabra. Queremos decirle una vez más: Cristo el Señor es la roca eterna de los siglos. Y cuando hablamos de la roca eterna de los siglos, es que es una roca perpetua. Una roca perpetua. ¿Por qué? Pero Jesús no murió, pues. Él no murió y no lo enterraron y no está en el sepulcro. No, Él murió, fue enterrado, pero no está en el sepulcro. En sepulcro usted puede ir a ver la tumba del rey David. En el sepulcro usted puede ir a ver a la tumba de Raquel. Usted puede ir a otros lugares y ver otras tumbas, Mahoma, en fin, otros. Pero los huesos del Señor Jesucristo nunca los va a encontrar. El cuerpo del Señor Jesucristo nunca los va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque al tercer día nuestro Cristo se levantó y está en los cielos, a la diestra del poder de Dios, en la majestad, en las alturas. Y ese es el Cristo, la roca que te predicamos hoy. Recibe a Cristo en esta